Continuamos con el programa Compartiendo Vida. Ya regresamos, bienvenidos al programa de entrevistas semanal Compartiendo Vida. Estamos entrevistando hoy día el pastor Adrián Jaramillo, pastor ecuatoriano, que es el actual responsable nacional por la Iglesia Pentecostal Dios es Amor en Chile. Cumple tu misión, comparte la transmisión para que más personas también puedan ser alcanzadas por el Señor, nuestro bondadoso Dios. Pastor Adrián Jaramillo, hoy día la internet tiene, digamos, una importancia hasta cierto punto exagerada, ¿verdad?, en la vida de las personas, pero se tornó una necesidad. Ya no es una cuestión de lujo, una cuestión de curiosidad, ya se tornó prácticamente una necesidad, o sea, ya hace parte de la vida de las personas. Quisiera saber tu opinión, ¿qué piensas no solamente de la internet, pero específicamente de las redes sociales? Amén, pastor. Bueno, yo creo, pastor, hoy que, como dijo el apóstol Pablo, todo es lícito, mas no todo conviene. Que las redes sociales tienen su pro y su contra, ¿no? Su pro en el sentido de que nosotros como iglesia, por ejemplo, como ministerio, como una forma de usarlas para hacer la obra de Dios, sensacional. Pero su contra porque inciden a que haya o vayan las personas más allá de las limitaciones, ¿no? Y entre el pecado, y muchas veces se ve para que haya cosas que a Dios no le agradan. Ahora, es una pregunta que nos hemos hecho muchos, ¿no? Pastor, yo creo que nosotros hoy, si son herramientas que tenemos, deberíamos usarlas. Deberíamos usarlas. Hoy el mundo se ha modernizado, ¿no? Antes recuerdo que usaba otras herramientas para hacer la obra del Señor, la evangelización que antes se hacía de diferentes maneras. Y hoy las redes sociales son medios, son herramientas que Dios nos permite para que podamos usarlas también para la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que cuando las redes sociales son usadas de buena manera, son usadas a favor de la sociedad, a favor de la familia, son usadas para expandir más el Evangelio del Señor, proponer a la sociedad también que hay vivo un Cristo que los ama, maravilloso. Claro que sí. Sí, tenemos que ejercer, por supuesto, que el fruto del Espíritu, que es la templanza, ¿verdad? O sea, tenemos que saber, tenemos que tener este fruto del Espíritu, la templanza, en el uso de las redes sociales, y no solamente la templanza, como todo el fruto del Espíritu como un todo, pero no podemos también demonizar como muchos hacen, o sea, no, que las redes sociales es del diablo. Es que nosotros no podemos perder la oportunidad de ganar almas por las redes sociales. Acá en Perú, Pastor Adrián, nosotros tenemos ya resultados interesantes. Por ejemplo, a cada 10 personas nuevas que vienen a la iglesia, 2 a 3 ya vienen por las redes sociales, o sea, estamos hablando ya de un 30%, ¿verdad? Un número interesante. Por supuesto que la radio todavía sigue siendo el medio más efectivo para atraer a la gente, pero por las redes sociales nosotros ya estamos teniendo un resultado bastante interesante y no podemos desaprovechar, por supuesto. Tenemos que aprovechar todas estas oportunidades para hablar de Cristo, para predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Pastor Adrián Jaramillo, usted ya está 20 y pocos años en la iglesia, y lo que voy a preguntar no dice respecto apenas a la iglesia nuestra, a nuestro ministerio, a la iglesia que amamos, a la iglesia pentecostal Dios es Amor, y sí en general. O sea, antes veíamos más milagros, más señales.
en cantidad e intensidad diferentes. No que no hay milagros. Dios mío, en nuestra iglesia todos los días vemos milagros, vemos liberación, vemos sanidad, ¿verdad? El pacto que nuestro Dios hizo con nuestro recordado misionero David Miranda fue con el ministerio, o sea, hay algo especial, pero en líneas generales, o sea, hablando ya de la iglesia invisible, la iglesia de todos los ministerios, no vemos tantos señales, prodigios y maravillas como se veía anteriormente. En tu opinión, Pastor Adrián, ¿a qué se debe este cambio? Amén, pastor. Bueno, quiero tomar un texto bíblico, ¿no? Para que comprendamos algo. El Señor dice en su palabra que Él no ha cambiado. Repito, Dios dice en su palabra que Él no ha cambiado. Él es el mismo de hoy, de ayer, de hoy y siempre. Yo creo que la respuesta es corta, pastor. Los que hemos cambiado somos nosotros. No es que los milagros se terminaron, no es que los milagros ya no existen. No, estaríamos negando entonces la existencia de Dios, pues. Y la Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo. Y yo creo, pastor, que hoy la iglesia, hablo no de nombre, iglesia en general, pues, como cristianos, somos los que hemos de pronto dejado entrar otras cosas, ¿no? Hoy hay gente que hasta duda de que Dios puede hacer milagros, curar a una persona que tiene cáncer. Y lamentablemente vivimos un tiempo donde la apostasía, no en todos, pero en varias personas, se está viendo. Entonces, quiero decirle eso, pastor. O sea, Dios no ha cambiado. Los milagros siguen así. Realmente creo que nosotros somos un milagro. Somos un milagro. Ya el poder tener vida es un milagro de Dios. El poder respirar, el poder existir, es un milagro y los milagros están ahí. Dios, Él no ha cambiado, Él sigue siendo igual con todos nosotros. Si antes veíamos, como usted lo decía, pregunta, parece que antes había más milagros o los milagros eran más palpables, hasta los muertos veíamos y escuchábamos que resucitaban, pero eso hoy parece que ya no hay, parece que ya no se ve. Yo creo que Dios puede seguir haciendo esto y aún mayores, porque la palabra de Dios dice que sus señales seguirán y aún mayores para nosotros en este tiempo. Entonces yo creo que deberíamos hacer un análisis nosotros como iglesia. El cambio debemos hacerlo nosotros. Dios sigue siendo el mismo. Gloria a Dios, comparto de la misma opinión y esto me hace recordar la anécdota, ¿verdad?, de un hermano que leyó en la Biblia que sobre Elías y que Elías clamaba y Dios hacía descender fuego de los cielos, ¿verdad? Y el hermano entonces va para un sitio así desierto y empieza que descenda fuego de los cielos, que descenda fuego de los cielos. Y no pasó nada, no descendió fuego de los cielos. Y el hermano frustrado gritó, ¿verdad?, diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? Ahí él escuchó una voz diciendo, ¿dónde está Elías? ¿Verdad? Y es justamente esto lo que está pasando, o sea, lo que estás diciendo es exactamente esto. El Dios de Elías sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que no hay más Elías, ¿verdad? No hay más los Elías, los apóstolos Pablos, los apóstolos Pedros, o sea, el cambio tiene que empezar por nosotros y es verdad, y esto tiene que traernos un despertamiento, porque como usted bien ha dicho, Hebreos 13:8 dice, el Señor Jesús es el mismo de ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Pastor Adrián Jaramillo, ¿qué piensas? No sé cómo es ahí Chile. Yo estuve en Chile hace 2 años y medio y en verdad que no he visto así mucho de lo que voy a preguntar, pero en el mundo, por estadísticas, podemos ver que el Islam es la religión que más crece en todo el mundo. ¿Qué piensas, pastor, sobre el crecimiento del Islam? Pastor, bueno,
la religión eh, realmente es el cuarto poder en el mundo. Y una de las religiones que más crece, usted ya lo dijo, es el Islam. Pastor, quiero compartir una anécdota. Y yo estuve en Panamá y bueno, hice la obra de Dios durante 3 años. Y en Panamá hay muchos judíos, pero también hay mucho lo que es la comunidad musulmana. Y tuve la oportunidad una vez de conversar con ellos, aunque ellos son muy herméticos, muy cerrados, ¿no? Y tuve la oportunidad de conversar con uno de ellos. Hice la misma pregunta a los judíos, a un judío, pero le hice sobre todo a este caballero que era muy... Y él me decía, nosotros tenemos algo que compartimos en común con los judíos, y es que no tenemos, o sea, hablando de nuestra fe, lo pasamos a nuestros, y nuestros hijos le pasan a sus hijos, y eso nunca se va a acabar. Y por eso vemos ahí hoy esta religión cómo ha crecido, es impresionante, pastor. Hay casi en Europa hasta la misma Iglesia Católica se ha debilitado, en la misma Italia, ¿no? Se ha debilitado. Y el crecimiento del Islam es impresionante. No se diga de los países de África también, donde también se está expandiendo de una manera tremenda. Yo creo que, volviendo un poquito, pastor, a la pregunta que usted me hace y corroborando un poquito con la primera pregunta que me hizo, o una de las preguntas, ¿qué desafío nos hacemos? Yo creo que entraríamos también en eso, pastor. Nos falta mucho por hacer, todavía, mucho. Porque si una religión como el Islam ha crecido de una manera impresionante, ahí tendríamos que analizar nosotros como iglesia también, ¿por qué nosotros no hemos crecido también como ellos lo han hecho? Hay algo que está faltando, hay algo que nosotros estamos haciendo. Pastor, mencionaste algo interesante aquí, que es la cuestión de la igualdad, de la similitud entre el Islam y los judíos, que ellos pasan, ¿verdad? Su creencia, su religión a los hijos. Y lo que me preocupa, pastor, incluso estuve hablando con algunos pastores aquí en Perú, es que hoy día los obreros, los miembros, los creyentes, los cristianos en general, están muy preocupados en que el hijo tenga una carrera, tenga un certificado académico, pero parece que no hay la preocupación de que los hijos sean salvos. Y yo digo esto porque es muy común, por ejemplo, ver hermanos obreros, hasta pastores que no llevan sus hijos a la iglesia. No veo los hijos de pastores en la iglesia, yo no veo los pastores llegar con sus familias en la iglesia, hermanos miembros, y a veces pregunto a algunos, hermanos, ¿y dónde están sus hijos? Ah, ¿sabe qué, pastor? Mañana despertan temprano, entonces ya están en casa descansando, dejé ellos en la casa, y es triste esto, porque estamos entregando... Pastor, sí, te escucho, pastor. Pastor, algo que hablando de esto del Islam, ¿no? Es un tema bastante interesante eso, porque lo que usted decía, ¿no? Vemos hoy que si nosotros como padres practicáramos eso con nuestros hijos, los hermanos en las iglesias, que en vez de dejar sus hijos en la casa, viendo en un computador, estuviéramos con ellos en la iglesia, hoy sería impresionante el crecimiento, ¿no? Y algo que también me llama la atención, ¿no? Porque hay que, bueno, ¿no? De los musulmanes es que ellos no se avergüenzan de lo que son. Recuerde que ellos oran 5 veces al día. Usted, pastor, que ha viajado mucho, yo he visto hasta en los aeropuertos, el momento en que les toca a ellos orar, sacan su manto, se arrodillan sin vergüenza, sin que si me van a ver o no me van a ver, qué van a decir de mí. Y ellos tienen un lema que dicen que primero es la religión, ¿no? Entonces es impresionante. Yo creo que podríamos aprender y sacar buenas cosas también de eso, ¿no? Sí, sí, es verdad, tenemos que ver bien estas cuestiones todas y además esto está en la Biblia, ¿verdad? La cuestión de que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos
los mandamientos del Señor. O sea, esto es obligación, es misión nuestra como padres de familia, como siervos del Señor, nosotros transmitir esta fe a nuestros hijos. Pero desafortunadamente muchos están fallando, están más preocupados en que el hijo tenga una carrera, sea un profesional, pero con un certificado de la Universidad de Harvard uno no podrá entrar en el cielo, ¿verdad? Y yo soy muy sincero, pastor, en decirle que yo prefiero tener un hijo ayudante de albañil, digo con toda sinceridad, ayudante de albañil, o un hijo que limpie la calle de la ciudad, salvo que un hijo doctor condenado al infierno. Y parece que los hermanos cristianos han perdido, ¿verdad?, esta preocupación en tener la familia salva, y están más preocupados con las otras cosas. Y que podamos aprender, ¿verdad?, hasta del ejemplo de los judíos y hasta de los islámicos. Pero es preocupante, pastor Jaramillo, como bien has dicho también, este crecimiento, porque es una religión fatalista, una religión que tiene también los chiitas, que son los extremistas, ¿verdad? Y ellos predican ahí la yihad, la guerra santa, y esto todo hará parte del combo de cumplimiento de la palabra del Señor. Ya está haciendo, ¿verdad? Porque cuántas muertes causadas por los islámicos, es algo que la Iglesia de Cristo tiene que prepararse para que podamos contraponer al crecimiento del Islam. Pastor Adrián Jaramillo, comparte con nosotros un sueño tuyo ministerial. Bueno, pastor, creo que el sueño ministerial tanto para mi familia. Yo siempre veo, aunque lo ponga como ejemplo a usted, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a su papá, Pastor Luis, y qué bonito que también usted, que su hijo también es pastor, y se ve muy bonito eso. Y mi sueño espiritual así, es que también pueda ver a mis hijos puedan también servirle. Qué lindo, aunque son pequeños hoy todavía ellos, pero un día también pueda ser un pastor, que pueda servirle. El ejemplo que usted dio, pastor, sobre esto de prefiero a mi hijo que sea que aquello, que mejor que sea salvo, que no lo sea. Entonces, el sueño yo como pastor, como papá, mi hijo, de ser, que le sirva al Señor, que sea un pastor. Mi hija también, ella quisiera ser un día doctora, me dice, pero me gustaría ser doctora para ser también parte como misionera a los enfermos y hablarles de Dios también. Gloria a Dios. Y esos sueños que uno tiene ministerialmente, se pueden lograr, se pueden hacer realidad. Y el sueño personal, pastor, en el sentido ministerial, es que seguir trabajando, pastor, seguir trabajando mientras el Señor nos dé la oportunidad, nos dé el permiso, no cansarnos de trabajar. Hoy, pastor, es triste decirlo, pero hay ministros, hasta ministros que han perdido ese gozo, esa alegría, ese deseo, ¿no?, de hacer la obra de Dios, que a Dios le debemos mucho. Entonces yo tengo ese sueño espiritual de que no sé qué sería, pastor, si yo dejé de predicar, por ponerle un ejemplo. Yo le decía a los hermanos, mi vida es el altar. Entonces mi sueño es seguir haciendo la obra de Dios, y entre más podamos hacerlo, sería de mucha bendición, ¿no? Gloria a Dios. Ya vives entonces tu sueño y simplemente quieres seguir viviendo tu sueño. Esto es interesante. Yo también, yo siempre oro en mis oraciones y digo a mi esposa, mi vida pierde totalmente el sentido si no fuere para hacer la obra de Dios, si no fuere para predicar el Evangelio, no hay sentido, ¿verdad? Y que podamos seguir así hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pastor Adrián, hay muchas señales bíblicas cumpliéndose, ¿verdad? Señales que nos muestran que Jesús está volviendo. Viendo todas estas señales,
¿Usted cree que sea posible que nosotros pertenezcamos a la generación del arrebatamiento, Pastor Adrián? Hoy, pastor, las señales son palpables. Nadie puede negarlo. Si usted me dice, creo, yo creo que sí, pastor. Que es la generación actual. Me puedo equivocar, pero por lo que vemos, señales que nunca se han visto, hoy las estamos viendo. Por ponerles un ejemplo, lo que hoy el mundo está viviendo. Pastor, una enfermedad se veía en un país, ¿no? Pero jamás pensamos que lo íbamos a vivir en todo el planeta. O sea, yo creo que Dios está permitiendo que entienda que un día va a pasar algo. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Yo creo que somos esa generación que el Señor dijo, que el Evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pertenecemos. Mi concepto, en lo personal, yo creo que sí, pastor, somos esa nación. A esta tierra no creo que le quedan muchos días, no sé, años, porque todo se está ya viendo, todo está cumpliéndose. Y pronto, yo estoy seguro, más pronto de lo que imaginamos, la iglesia del Señor será arrebatada, mejor. Maranata, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Te esperamos este día con bastante anhelo. Amén. Glorias al Señor. Pastor Adrián, hablando de arrebatamiento, después de que veas a Cristo allá en el cielo, después de ver a Jesús, ¿a quién gustaría de ver después de Cristo, por supuesto? Oh, pastor, una bonita pregunta. A mí me gusta mucho historia, y cuando leo la Biblia me gusta mucho leer la historia del pueblo judío y todo eso. Y un personaje que me llama mucho la atención es Moisés, pues. Moisés, que nosotros vemos a Moisés como ese hombre que la Biblia dice que era tan manso, pero que era un gran líder. Fue el que Dios escogió, fue el que Dios llamó, fue el que Dios usó para que el pueblo de Israel fuera libre después de tantos años de su esclavitud y fuese llevado a la tierra que Dios le había prometido. Entonces Moisés, pastor, para mí sería maravilloso cuando estemos con el Señor, poder saber cómo Él es, ¿no? También poder conversar con Él. No sé si vamos a recordar muchas cosas, pero sí me gustaría conocerlo. Moisés es una bendición, claro que sí. Amén, sí. Yo también tengo muchas curiosidades, pero ya he contado aquí en otros programas. Después de Cristo quiero ver el apóstol Pablo. Dios mío, cómo quiero conocerle, cómo quiero verle. Pero también Moisés, José, Daniel, Abraham. Bueno, tendremos tiempo, pastor, por toda la eternidad para conocer todos estos personajes bíblicos, ¿verdad? Que marcaron nuestras vidas con sus ejemplos, con sus mensajes. Glorias al Señor. Por eso vale la pena nosotros esforzarnos para que seamos salvos, ¿verdad? Vale la pena perseverar en los caminos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pastor Adrián, mirando todo el contexto, todo el mundo evangélico, las iglesias, todo el contexto evangélico, en fin, los escándalos, los avances de la iglesia, las conquistas, las pérdidas, todo el contexto del mundo evangélico en general, los cristianos en general, ¿qué cosa más te preocupa, Pastor Adrián? Amén, pastor. Bueno, que nosotros como iglesia, pastor, creo que nos falta mucho por hacer. Nosotros como iglesia nos falta mucho por hacer. Pastor, algo que no sé, yo siempre he visto en nuestros niños. Hoy tenemos una generación que es gente diferente a nuestras generaciones. Me preocupa mucho, pastor, si Cristo no viene, ¿no? Todavía. La generación actual
que tenemos, que llena rodeada de grupos que ejercen muchas veces para imponer cosas. Estamos viendo nuestra generación que está creciendo llena de tantas cosas que pueden confundir su fe en Dios. Y si nosotros, si Cristo no viene, desde luego, ¿no? Y si nosotros como iglesia no cuidamos eso, nos traeremos ante un gran problema. Yo creo que si la iglesia, para que pueda permanecer, es que en esa iglesia haya niños y haya jóvenes que le teman a Dios. Hoy creo que Dios nos ha puesto, podamos cuidar más, tener más atención con ellos, porque como iglesia y yo también como pastor es una preocupación que tenemos, ¿no? Donde vemos que necesitan mucho de nuestra atención, donde como iglesia nosotros no podemos darle prioridad a otras cosas por dejar a ellos. Yo creo que es importantísimo nosotros como iglesia preocuparnos, pastor, de esa generación, como son nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes, para que ellos también puedan temerle al Señor, pues, ellos también puedan seguirle, puedan servirle al Señor y que no tengamos una iglesia caduca, pastor, que de aquí a unos años ya no tengamos más una iglesia. Por eso yo creo que mi preocupación como iglesia es cuidar, ayudar y que ellos puedan crecer y puedan desarrollar también los talentos y puedan crecer su fe en el Señor. Sí, una preocupación bastante importante, incluso por cuenta de los números, ¿verdad? De las estadísticas, de todo lo que estamos viendo. Realmente falta a nosotros, y ahí decimos de forma general, la Iglesia de Cristo de forma general, tener un cuidado especial con las nuevas generaciones, mismo porque lo que estamos viendo es que el diablo ha enfocado justamente en las nuevas generaciones con internet, con tantas otras cosas más, y nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que cuidar para que estas nuevas generaciones tengan comunión con Dios, tengan sus propias experiencias con Dios, ¿verdad? Realmente una preocupación bastante importante que todos nosotros debemos de tener con relación a la Iglesia de Cristo. Compartiendo al toque. En este espacio, nuestro invitado responderá preguntas de forma rápida y objetiva. Un versículo de la Biblia. Primera de Pedro 5:7. Un libro de la Biblia. Éxodo. Un libro que no sea de la Biblia. Se llama El Mártir o Los Mártires de las Catacumbas. Amén. Color favorito. Blanco. Plato preferido. Arroz con pollo. Un lugar favorito que has estado. Brasil, Sao Paulo. Un lugar que quisieras conocer. Israel. Un personaje bíblico. Moisés. Tu pasatiempo favorito. Lectura, leo libros, me gusta leer. Un día inolvidable. El día en que me bauticé. A continuación, tendremos un consejo de nuestro invitado. Pastor Adrián Jaramillo, quisiera que usted deje un consejo para los oyentes, para los internautas, para los jóvenes, para la Iglesia de Cristo que nos está viendo ahora en esta entrevista. Muchas gracias, pastor.
yo había escogido una palabra que quiero compartirles y que nos habla que, Señor, que nosotros como iglesia somos muchas cosas, pero una de esas nos pone como ejemplo que nosotros somos la sal y que nosotros somos la luz. La una dice que la sal, si se vuelve insípida, ¿para qué más sirve, no? Y la otra dice que si la luz se esconde debajo de la mesa, no servirá tampoco. Yo creo que nosotros como iglesia, tanto jóvenes, pastores y todo el pueblo en general, no podemos perder eso, pastor. Esa sal que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿no? La sal que Dios ha puesto en nuestra vida y que lamentablemente hoy lo estamos viendo, pastor, que se ha perdido mucho esas ganas, ese gozo, esa alegría, ese servicio hacia el Señor. Yo quiero aconsejar a toda la iglesia del Señor que no podemos perder esas. Si nosotros nos volvemos insípidos, seríamos los más del mundo, porque nosotros no somos mejores, ¿no? Pero como Cristo pierde la luz, hablo de la santidad, hablo de la pureza, de la diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve. Si nosotros perdemos esa luz, dejamos de alumbrar en este mundo, de brillar en este mundo, ¿para qué entonces tener iglesia? Nosotros somos lo que hacemos la diferencia, insisto, porque sé que hay que nos están viendo que de pronto no son cristianos, Dios les bendiga. No es que sean mejores, pero la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, somos diferentes, somos la luz. Por lo tanto, yo quiero aconsejar, quiero al pueblo de Dios animar a seguir siendo esa luz, a seguir siendo esa diferencia en el mundo de pecado, en este mundo donde los grupos minoritarios quieren imponerse sobre la gran mayoría, hoy aprobando leyes terribles, yéndose en contra de nuestros principios, de nuestra familia, y que nada de eso nos calle, que nada de eso nos haga escondernos debajo de la mesa, que sigamos brillando y sigamos siendo la luz en esta tierra. A todo el pueblo, en el nombre de Jesús, ¿no? Bonito consejo, pastor Adrián, bonito y muy útil, ¿verdad? Yo leí algo en internet hace poco tiempo que me pareció muy interesante. Somos sal, pero el sal tiene que salir del salero, ¿verdad? Para que haga la diferencia. O sea, tenemos que brillar, ser sal, influir, trabajar, luchar, predicar a través de nuestro testimonio, a través de nuestras decisiones. Bonito consejo, aleluyas, que podamos seguir este consejo para que cumplamos nuestra misión y que el nombre del Señor sea glorificado a través de nuestras vidas. Pastor Adrián Jaramillo, una vez más, muchísimas gracias. Ha sido un placer grande conocer un poquito más de usted, de su historia, de sus experiencias, ¿verdad? Y quisiéramos que dejara sus palabras finales para todos los oyentes y gracias una vez más por tu tiempo. Fue de mucha bendición para nuestras vidas. Sus palabras finales, pastor. Amén, Pastor Junior. Bueno, agradecerle primeramente al Señor por esta oportunidad. Pastor, agradecerle a usted, a los hermanos en Perú, por darnos también este privilegio de poder hablarles un poquito de Dios a todos los hermanos, ¿no? Yo quiero regalarles de parte de Dios un texto que a mí me llena mucho y que me gusta, que está en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, donde el Señor nos habla acerca de la ansiedad. Hoy se ha hecho famoso el estrés, la ansiedad, y de pronto nos encontramos ante situaciones a veces difíciles, situaciones que parece que no vamos a poder soportar. Quiero decirle a usted, mi hermano, mi hermana, Jesucristo nos da una respuesta ante todo eso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tendré cuidado de vosotros.
a nuestros jóvenes, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestras hermanas, esposas de pastores también, a nuestros coras, a los profesores de escuela bíblica, a todo el pueblo del Señor. Les animo a cargar toda nuestra ansiedad, nuestro dolor, nuestra frustración en el Señor. Y pierda cuidado, que Dios cuida de nosotros y de los nuestros. Pastor Junior, muchas gracias. Que Dios bendiga ya al pueblo en Perú, de aquí, de los hermanos chilenos. Les enviamos un abrazo gigante, pastor. A todos oramos por ustedes. Les rogamos que también oren por nosotros. Dios mediante, el Señor nos dio la oportunidad por esta plataforma poder conversar, pero un día sabemos que la esperanza está ahí, que un día vamos a estar con el Señor todos arriba en el cielo, ¿no? E insisto, y yo creo que ese día está más cerca de lo que creemos. Muchas gracias, mi pastor, que Dios les bendiga y Dios bendiga también al pueblo de Dios allá. Muchas gracias, pastor Adrián Jaramillo. Esta fue la entrevista de hoy, el pastor Adrián Jaramillo, pastor ecuatoriano, que es el actual responsable nacional por el país de Chile. Espero que ustedes tengan disfrutado, tengan aprendido del Señor, tengan aprovechado las experiencias y los consejos que fueron dejados para todos nosotros. Dios mediante, próximo martes tendremos otro invitado, por supuesto. Este programa será repetido en otros días de la semana, por supuesto que sí, pero a cada martes salimos con una entrevista inédita para crecimiento espiritual de nuestras vidas. Pase la voz, cumple tu misión, comparte la transmisión para que otras personas puedan ser alcanzadas por el Señor. Yo soy su hermano en Cristo, amigo y servidor, Pastor Junior Rubio. Jamás se olvide y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos presentado el programa semanal de entrevistas Compartiendo Vida. Esperamos que haya sido impactado por Dios con las experiencias compartidas. Divulgue el programa y nuestro bondadoso Dios te recompensará. Una realización de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Más que una iglesia, somos una familia.